Entré a la reunión de operaciones del martes por la mañana, con 2 tazas de café ya en el cuerpo y todavía arrepintiéndome de haber llegado a tiempo. La sala de conferencias olía a café quemado y desesperación. Me senté en mi sitio de siempre, en la esquina trasera izquierda, medio escondido detrás de un ficus muerto que alguien olvidó regar después de los despidos del primer trimestre. Entonces entró ella. Lucía Corona, vicepresidenta interina de operaciones, recién salida de la venta de alguna startup que probablemente involucraba una aplicación que nadie pidió. Llevaba un suéter de cuello alto color crema y esas gafas enormes que la gente usa cuando quiere parecer inteligente sin decir nada. Dio una palmada y sonrió como si todos fuéramos niños pequeños. Bueno, equipo. Reimaginemos la ejecución de pedidos como si fuera una conversación, no una limitación. Parpadeé. Tenía una presentación de PowerPoint titulada, Flujo operacional, un viaje, no un plan. Un viaje. Lucía comenzó a hablar de hacer pruebas a /B con la cadencia del almacén para optimizar los bucles de retroalimentación de la vibra, como si fuéramos Spotify y no una cadena logística que abarcaba 3 estados, 2 puertos y un contrato sindical tan hermético que había sido bendecido por 4 abogados diferentes y un acto de Dios. Una nota rápida antes de seguir escuchando, comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Levanté una mano. Si estás probando los ciclos de ejecución a mitad de trimestre sin un plan de reversión, estás apostando con la precisión de los envíos. Rompes las dependencias de enrutamiento. Pierdes subregiones enteras. Ella agitó la mano como si yo estuviera hablando de tinta de impresora. Te escucho, pero estamos priorizando la cultura sobre el control. Nuestros sistemas son demasiado rígidos. Necesitamos fluidez. Cultura sobre control. Eso no es estrategia. Es una excusa. Mi nombre es Mateo. Tengo 42 años. Vivo en Naucalpan, Estado de México. Durante los últimos 8 años, he dirigido la ingeniería de operaciones para una empresa que envía alrededor de 360 millones de pesos en mercancía al mes. Yo construí el backend. Soy el dueño de los marcos de automatización. Todo lo que entra y sale de esas instalaciones pasa por sistemas que yo diseñé. Lucía no preguntó nada de eso. No preguntó sobre la latencia en la preparación, las ventanas de inventario, los modelos de integridad de datos, nada de eso. Estaba aquí por las apariencias. Tenía una visión estilo Pinterest sobre la modernización de la marca, operaciones de toque suave y alegría laboral descentralizada. Luego soltó la frase, quiero desacoplar la inteligencia de enrutamiento de los nodos de ejecución para el próximo sprint. Ahí fue cuando supe que no estaba dirigiendo las operaciones. La estaba desmantelando. Me recliné y no dije nada más. Simplemente abrí mi portátil, fui a los registros y empecé a marcar lo que ella estaba tocando. No sabía qué tan rápido se movería, pero sabía a dónde iba esto. Venía a por mis sistemas a continuación. Para la segunda semana de enero, mi calendario parecía un cementerio. Reuniones que había dirigido durante años, desaparecidas. ¿Mi sincronización de operaciones? Cancelada hasta nuevo aviso. Revisé Slack. Canales donde coordinábamos el tiempo de actividad del sitio y los informes de envío fueron archivados sin previo aviso. Le envié un mensaje a mi desarrollador principal, Carlos. ¿Estás viendo esto? Respondió con una palabra, Pubs. Resulta que Lucía había dividido al equipo en pubs ágiles. Sin estructura, sin supervisión, solo grupos de personal subalterno persiguiendo cualquier idea que ella lanzara en sus sincronizaciones matutinas. Algunos estaban rediseñando paneles de control. Otros estaban renombrando módulos como si fuera un seminario de cambio de marca. Me llamaron a una reunión con recursos humanos después de que me opusiera en un hilo de conversación. Solo pregunté por qué estábamos probando compilaciones inestables en producción. Marcela de Recursos Humanos, la misma que repartió pelotas antiestrés con el logo de la marca en el último despido, me espetó, estamos pidiendo a todos que sean más emocionalmente ágiles. Casi me río. No lo hice. Lo que quería decir era, cállate y sigue el juego. Así que hice lo contrario. Dejé de hablar y empecé a trabajar. Todas las noches, después de mi horario habitual, me quedaba hasta tarde, en silencio.
Registré cada despliegue que los equipos de Lucía implementaban, guardé capturas de pantalla, copié registros del sistema y exporté los diferenciales de cumplimiento semanales. Ella no lo sabía, pero cada atajo que tomaba dejaba una marca. Yo había escrito la mitad de nuestros contratos de infraestructura hacía años, cuando migramos a una configuración de nube híbrida. Una noche, tarde, saqué un documento PDF archivado del departamento legal y comencé a leerlo, línea por línea. Página 37, cláusula 14.1c. Era corta, apenas un párrafo, pero recordaba haberla escrito. Decía, si los activos operativos son reasignados o descontinuados sin una aprobación técnica formal de la autoridad designada, el control de dichos activos vuelve al arquitecto original hasta que se certifique la restauración del cumplimiento. Yo era la autoridad designada. Ella no sabía que existía. El departamento legal probablemente tampoco lo recordaba. Pero estaba ahí. Contrato firmado. Todavía válido. Todo lo que tenía que hacer era equivocarse una vez de la manera correcta, y se estaba equivocando mucho. Todavía no activé nada. Solo saqué la cláusula, verifiqué el lenguaje, comprobé las marcas de tiempo del archivo y confirmé la notarización original con sistemas CIMA Clara. Lucía siguió con sus tonterías de startup, arrastrando al equipo a través de encuestas de moral y talleres de pensamiento de diseño. Un día organizó una reunión con el equipo de producto y dijo, la ejecución de pedidos no debería ser un cuello de botella. Debería ser una experiencia compartida. Silencié la llamada y me quedé mirando la pantalla. Mis sistemas no eran experiencias. Eran sistemas de seguridad diseñados para mantener miles de millones en productos moviéndose a través de estados, puertos y zonas horarias. No se hacen pruebas de vibra a las rutas de carga. No se crean prototipos del cumplimiento de envíos. Observaba los paneles de control a diario. Sabía dónde estaba haciendo recortes, reemplazando la lógica antigua con basura nueva, brillante y a medio terminar. Y no la detuve. La dejé caminar directamente hacia ello. Cada despliegue sin revisar, cada incumplimiento, cada canal de Slack que archivó sin revisión. Pensaba que yo estaba marginado, callado. 2 semanas después, estaba sentado en la oficina de mi casa, con la corbata a medio anudar, los ojos en la pantalla mientras mi segundo monitor brillaba en rojo con pins de alerta del backend. Lucía había programado una llamada de actualización para los inversores, visibilidad ejecutiva completa, presencia de la junta directiva externa, incluso un enlace de cumplimiento en silencio desde Monterrey. Sonrió a la cámara como si no hubiera nada roto. Gracias por unirse, a todos. Hemos hecho una transición exitosa a una arquitectura modular en todos nuestros nodos de ejecución. Cumplimiento total, visibilidad total, y los resultados iniciales muestran un aumento del 12% en el rendimiento trimestre a trimestre. Eso era mentira. El módulo de enrutamiento B todavía funcionaba con código heredado, cosas que escribí hace 6 años. El sistema de marcas de tiempo no se había actualizado para sincronizarse con la lógica de colas más nueva. Cualquiera que hiciera una auditoría de datos podría ver el retraso. Quité el silencio. Disculpen, una pequeña corrección. Sus ojos se desviaron a la esquina inferior de su pantalla. Mantuve la voz tranquila. El módulo de enrutamiento heredado sigue activo. La sincronización de marcas de tiempo tiene un desfase de 3 horas. Eso crea un riesgo real. Los datos de los informes no coincidirán con el flujo real de ejecución. Eso no cumple con las normativas. Lucía se congeló, solo por un segundo. Luego se giró, con la sonrisa falsa todavía extendida en su rostro, y dijo, siléncienlo. Hubo una pausa, luego un clic. Mi micrófono se apagó. Todos lo vieron. Sin discusión, sin debate, sin refutación. Simplemente borrado. No dije ni una palabra más. Simplemente metí la mano en mi cajón, saqué el sobre el que había notarizado, con sello de tiempo y sellado hacía meses y lo sostuve en alto, justo en el encuadre de la cámara. Lo sostuve durante 3 segundos. Tiempo suficiente. Luego cerré la sesión. Clic esa acción, su acción, activó la cláusula exacta que yo había incrustado en el contrato de infraestructura. Los registros del sistema registraron el silenciamiento como una eliminación de la autoridad técnica del arquitecto original. Estaba todo ahí,
Disparadores legales, pista de auditoría, marca de tiempo. A la cláusula 14.1c no le importaban los sentimientos. No le importaba la cultura laboral ni la agilidad emocional. Le importaban los sistemas, la autoridad y las violaciones. Me recosté, con los ojos en la pantalla, mientras mi consola local se iluminaba en amarillo. Una tarea en segundo plano se inició automáticamente, rastreando cambios, modificando permisos, revocando accesos. El código del backend que había configurado hacía un año se activó en el instante en que ese silenciamiento llegó a los registros. Todo lo que ella tocó después de ese momento, configuraciones de enrutamiento, claves de cumplimiento, nodos de ejecución, comenzó a revocarle el acceso de forma invisible. Sabía que ella aún no se daba cuenta. Probablemente todavía estaba sonriendo en esa llamada, fanfarroneando con sus gráficos, fingiendo que nada se había roto. Pero sí se había roto. El control que creía tener se había ido. Le había dado soga suficiente durante 5 meses. La había enrollado alrededor de cada sistema que pudo tocar. Cada atajo, cada métrica falsa, cada mentira sobre la velocidad de implementación o la retroalimentación de los usuarios. Dejé que los apilara cada vez más alto. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que ella misma pateara el taburete. Me quedé mirando la pantalla de la llamada vacía, respiré hondo y guardé una copia del archivo de registro en una unidad segura. Hice una copia de seguridad, luego otra. Luego abrí la consola del sistema y observé cómo su cuenta de administrador parpadeaba. Rojo, rojo, rojo. Acceso denegado. Revocación confirmada. No dormí esa noche. Descansé, ligero, quieto, con la espalda recta en mi silla, los ojos moviéndose entre 3 monitores y el suave zumbido de una unidad de respaldo que se ponía en marcha bajo mi escritorio. A las 12:47 de la madrugada, Integra Flujo marcó su primer error fatal. El árbol de dependencias se rompió. La inteligencia de enrutamiento no pudo encontrar 3 módulos clave porque ya no existían. Lucía los había renombrado y reemplazado en el último sprint. Sin plan de reversión, sin copias de seguridad, sin aprobación técnica. El sistema comenzó a ahogarse. A las 2 de la madrugada, los datos de pedidos en tiempo real se redirigieron al centro de distribución 6. Ese edificio había sido demolido hacía 9 meses. El cascarón de un almacén sin luces, sin personal, sin muelle de carga. A las 3:22, las alertas se pusieron rojas. El volumen de discrepancias en los pedidos se disparó. Los activadores de reembolso se encolaron en bucles de 5 segundos. Me senté, en silencio, observando. Los desarrolladores subalternos intentaron redirigir el tráfico manualmente. No tenían las claves. Ni siquiera sabían dónde estaban las claves. A las 4:10 de la madrugada, 3 ejecutivos diferentes de ventas y finanzas me etiquetaron en Slack. Mateo, ¿estás viendo esto? Los sistemas no responden, ¿tienes control de anulación? Leí los mensajes. No respondí. A las 6:35, Lucía finalmente apareció en el canal interno de operaciones. Necesito que Mateo ayude lo antes posible. Estamos escalando el problema. Ninguna mención de haberme silenciado. Ninguna mención de la llamada de los inversores. Solo una urgencia falsa, como si estuviéramos del mismo lado. A las 7:12, me envió un mensaje privado. Por favor, ayuda. Algo está mal con Integra Flujo. Algo está mal. Me recliné, hice crujir mi cuello y alcancé la taza junto a mi teclado. Estaba tibia, rancia, pero la bebí de todos modos. Añadí crema en polvo. Sin azúcar. Abrí la ventana. El aire frío se deslizó por mis brazos. El sol aún no había salido, pero los pájaros ya estaban despiertos. A ellos no les importaban las tonterías de las charlas TED de Lucía ni sus diapositivas de Vibra Flujo Sinergia. La sincronización de cumplimiento falló para el tercer estado. Los reembolsos se procesaron automáticamente por miles. Las colas de atención al cliente colapsaron bajo la avalancha. Los chatbots tropezaban con interfaces de programación de aplicaciones que faltaban. Los agentes en vivo no podían acceder al historial de pedidos. Y el panel de control, el que solo yo podía ver, se iluminó como un incendio forestal.
Su sistema estaba ardiendo. Y lo permití. Sin alertas, sin advertencias, sin mensajes. Porque si quieres el control, asumes la responsabilidad. Y si silencias a la única persona que sostiene los cimientos, más te vale estar seguro de haber construido algo sólido debajo. Ella no lo había hecho. Así que dejé que el fuego se extendiera. A las 8:03 de la mañana, el departamento legal comenzó a husmear. El primer aviso vino de Mara. Abogada de nivel medio, inteligente, demasiado buena para esa empresa. El asunto de su correo, urgente, fallos de enrutamiento, consulta sobre contrato de alojamiento. No preguntaban cómo solucionarlo. Preguntaban quién tenía la autoridad para hacerlo. Para el mediodía, el departamento financiero marcó 4 infracciones regulatorias: Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Los desbordamientos de reembolsos activaron informes automáticos de protección al consumidor. El registro de auditoría de Integra Flujo era un desastre. Alguien en contabilidad intentó culpar a una mala implementación, pero la cadena técnica estaba limpia. Sin implementación, sin reversión, sin acceso. El sistema no estaba fallando. Estaba bloqueado. A la 1:30, el tono de Mara cambió. Recibí un seguimiento. ¿Sabes algo sobre la cláusula 14.1c? No respondí. 5 minutos después, apareció un hilo de correo electrónico diferente. Este con el abogado externo en copia y 4 archivos adjuntos. Habían encontrado la cláusula enterrada en el contrato de alojamiento, sección 14, subsección 1c, resaltada, marcada con un gran comentario en rojo que decía: condición de activación cumplida. No tardaron mucho a partir de ahí. Realizaron una comparación de versiones entre la copia archivada de hace 2 años y la actualización notarizada que yo había presentado 4 meses atrás. Las marcas de tiempo digitales coincidían. El rastro de revisiones estaba limpio. Confirmación de terceros verificada por sistemas CIMA clara. Mi fideicomiso. Era legal. Era vinculante. Y estaba activo. Cláusula 14.1c. Si los activos operativos son reasignados, descontinuados o modificados sin una aprobación técnica formal de la autoridad designada, el control operativo total vuelve a esa autoridad hasta que se restablezca el cumplimiento técnico. Lo vieron. Luego vieron los registros. Lucía había impulsado más de una docena de cambios estructurales en sistemas en vivo sin una sola aprobación. Módulos de enrutamiento eliminados, capas de auditoría renombradas, nodos de ejecución con nuevos nombres para que coincidieran con alguna iniciativa de marca que ideó en una sesión de pizarra. Sin revisión. Sin aprobación. Yo había sido la autoridad designada desde 2019. No solo había activado la alarma. Había bailado sobre ella en tacones. Lo que lo selló fue la grabación de la llamada, la actualización para los inversores. Tenían la grabación, la pantalla compartida completa, los registros del sistema y a ella diciendo: siléncienlo. Marcaron el tiempo del silenciamiento, lo hicieron coincidir con la entrada del registro donde se revocó mi autoridad, y eso coincidió con el disparador automático en el sistema del backend. Un abogado subalterno lo confirmó en vivo en una llamada. La acción de silenciar constituye una desautorización funcional. Esa es la condición. Mara no dijo nada por un segundo. Luego preguntó: ¿el sobre que él sostuvo era real? El becario, pobre chico, sonaba como si acabara de salir de la universidad. Dijo: sí. La marca de tiempo coincide con la notarización de sistemas CIMA clara. Ya está registrado. Ahí fue cuando todo cambió. El pánico se calmó. El departamento legal se dio cuenta de que toda la capa de operaciones, la que creían haber modernizado, ya no era suya. Estaba bajo el control de un fideicomiso. ¿El mío? Y no era un vacío legal. No era un error. Era un contrato. Firmado, en vigor, activado. Sus sistemas seguían funcionando, pero las llaves habían desaparecido. Mara pidió una llamada. La rechacé. No estaba evadiendo. Simplemente no tenía nada más que decir. Habían pasado meses ignorando advertencias, pasando por alto sistemas que yo había construido durante 8 años y eliminando protecciones en aras de las apariencias.
Ahora, esas mismas protecciones estaban devolviendo el golpe. Con fuerza. A las 4:42 de la tarde, recibí un memorando reenviado. Sistemas Cima Clara ostenta actualmente la autoridad operativa legal sobre toda la infraestructura de ejecución a partir de la marca de tiempo 2025, N1F40934456. Intentaron censurarlo, pero ya estaba en la cadena. Demasiado tarde. Podían discutir sobre cultura, hablar de sinergia e innovación y packs ágiles hasta que les sangraran los ojos. Pero a los contratos no les importan las palabras de moda. Y este acababa de convertir todo su imperio en una responsabilidad. Por la mañana, los inversores ya no llamaban al departamento legal. Me llamaban a mí. Dejé que el teléfono vibrara en silencio, observando cómo sus nombres pasaban por la pantalla. Números directos, números privados, incluso algunos correos electrónicos marcados como urgente en mayúsculas. La junta directiva finalmente se había dado cuenta de lo que el departamento legal ahora sabía con certeza: no eran dueños de su propia infraestructura. Los sistemas no estaban caídos. Eran intocables. Los intentos de reversión fallaron. Las restauraciones de administrador rebotaron. Un becario, apenas con edad para alquilar un coche, fue el primero en atar cabos. Abrió el registro de licencias del sistema y lo vio. Cada módulo de operaciones principal, cada punto final crítico, todo vinculado a sistemas Cima Clara. Mi fideicomiso. No la empresa, no la junta directiva, no Lucía. No tenían permisos. No tenían forma de volver a entrar. Lucía perdió el control. Vi la grabación de la llamada más tarde. Algún vicepresidente había capturado en pantalla todo el colapso. Ella caminaba fuera de cuadro, gritando sobre sabotaje, agitando las manos como si alguien le hubiera robado el bolso. Esto es un ataque personal, dijo. Lo está haciendo a propósito. Está tomando represalias, está usando el sistema como un arma. El consejero general no se inmutó, no parpadeó. Se sentó allí, con cara de piedra. No, dijo. Él siguió el contrato. Luego terminó la llamada. Ella no volvió después de eso. Más tarde esa tarde, las reuniones de la junta directiva comenzaron a ocurrir sin ella. Invitaciones privadas, sin Lucía, sin actualizaciones, solo huecos en su calendario como si alguien hubiera tachado la semana con un marcador negro. Luego llegó a Slack. Un único mensaje, sin emoticonos, sin rodeos: Lucía C. suspendida, pendiente de revisión formal. 12 palabras, eso es todo. Sin defensa, sin gracias por tu liderazgo, sin comunicado de prensa. Simplemente suspendida. Había construido toda su imagen sobre ser intocable. Conexiones, palabras de moda, grandes ideas que nadie se atrevía a cuestionar en voz alta. Pero olvidó lo básico. Se olvidó de la propiedad. Se olvidó de quién construyó la maldita cosa. Y ahora estaba fuera de ella. Recibí la invitación de la Junta esa noche. Asunto: consulta privada, solicitud de la Junta Directiva. Hora: lo antes posible, se solicita disponibilidad. No respondí. No de inmediato. Me preparé un té. Volví a leer los registros. Limpios, estables. Sin signos de manipulación externa, sin ediciones sospechosas. Solo sus propios fracasos apilados ordenadamente, con marca de tiempo, notarizados. Todavía estaban luchando, todavía discutiendo a puerta cerrada, tratando de descubrir cómo arreglar algo que no entendían. ¿Y yo? Me senté en mi silla, en silencio, todavía tranquilo. Porque la ventaja no grita. Espera. Mara me llamó a las 7:06 de la mañana. En punto. No empezó con una charla trivial, solo una lenta inhalación. Mateo, ¿tienes unos minutos? Su voz era cuidadosa, tranquila, pero débil, como si hubiera estado despierta toda la noche tratando de detener algo que ni siquiera podía ver. Te escucho, dije. Ella dudó. A la junta directiva le gustaría tu ayuda para restaurar el acceso a los sistemas. Estamos preparados para discutir los términos. Ahí estaba. La petición. Me recliné en mi silla, miré por la ventana a la calle vacía y cogí mi bloc de notas. De acuerdo, dije.
Esto es lo que quiero. Ella no discutió, solo escuchó. El rasguño de un bolígrafo en el fondo. 1. Reincorporación total de mi equipo de ingeniería original bajo contrato directo. Sin PACs, sin reorganización. Sus puestos, sus cargos, sus salarios. De acuerdo. 2. Indemnización retroactiva por todas las acciones tomadas durante este periodo, incluida mi activación de la cláusula 14.1c. Firmado por la empresa y la Junta. Entendido. 3. Acceso directo al cumplimiento, vinculado permanentemente a mi fideicomiso. Sin interferencias, sin filtros. Si los sistemas vuelven a fallar, soy el primero en verlo. Razonable. 4. Dije, haciendo una pausa lo suficientemente larga para que calara. 30 millones de pesos transferidos a sistemas Cima Clara al cierre de la jornada. La oí parpadear. No cambié mi tono. No es extorsión, añadí. Son honorarios profesionales. Limpié el desastre de otra persona. Quieren recuperar sus sistemas, le pagan al conserje. Ella no insistió. Dame unos minutos, dijo y colgó. A primera hora de la tarde, la transferencia llegó. No se opusieron. 2 minutos después, la confirmé. Luego escribí la clave de acceso en mi sistema. El backend tembló como algo congelado que vuelve a la vida. Los nodos se reconectaron. Los módulos se sincronizaron. El enrutamiento se limpió a sí mismo en menos de 12 segundos. La ejecución de pedidos volvió a la normalidad como si nunca se hubiera roto. Para las 10 de la mañana, las colas de atención al cliente se estaban despejando. Las alertas de reembolso se corrigieron automáticamente. Las auditorías de cumplimiento pasaron en verde. El pánico terminó, rápido. Me llamaron de nuevo. Esta vez eran Mara, el director financiero y un representante de la Junta. Tu manejo de esta situación fue extraordinario, dijo uno de ellos. Nos gustaría ofrecerte un puesto, añadió Mara. Elige tu cargo, tu estructura. 7% de capital, apoyo ejecutivo, autoridad presupuestaria total y un asistente de tu elección. No me reí. No grité. Solo dije, no. Hubo un silencio. Uno largo. Finalmente, Mara dijo, ¿puedo preguntar por qué? Respondí sin pestañear. Yo no era un ejecutivo, dije. Yo era los cimientos. No necesitaba un cargo para demostrarlo. Construí lo que mantenía a su empresa respirando. Escribí los sistemas que movían su producto, protegían sus auditorías y los resguardaban de demandas que ni siquiera sabían que estaban arriesgando. Y cuando lo rompieron, fui yo a quien llamaron. Ahora lo sabían. Exactamente a las 6 de la mañana, me uní a la llamada de la Junta. Todos estaban ya conectados, con los rostros grises y demacrados, los cuellos de las camisas arrugados, los ojos rojos como si hubieran dormido bajo sus escritorios. Nadie dijo buenos días. El director de tecnología se inclinó hacia adelante primero. Hemos intentado todo, pero los sistemas siguen bloqueados. Sin reversión, sin acceso encubierto, nada. El de cumplimiento habló a continuación. Se nos acaba el tiempo. Si nos saltamos otra sincronización, activaremos una auditoría multiestatal. Será pública para el mediodía. Luego el director financiero, en voz baja, los fondos fueron transferidos. La cantidad total. El departamento legal dio el visto bueno. El contrato está en vigor. Asentí una vez, alcancé a mi izquierda, abrí la carpeta, pasé las primeras páginas, encontré la cláusula resaltada y la leí en voz alta. En caso de violación de la autoridad técnica, el acceso operativo total vuelve a la entidad controladora, y se mantendrá hasta que la recuperación esté completa y confirmada por dicha entidad. No dije nada más. Ni sermón, ni vuelta de la victoria. Cerré la carpeta. Luego dejé la llamada. Clic, no vi lo que pasó después. No lo necesité. El sistema sabía qué hacer. Una hora después, todo volvió a su sitio. Enrutamiento, cumplimiento, ejecución, todo restaurado como si el fallo nunca lo hubiera tocado. No revisé los paneles de control, no volví a leer los registros.
Confiaba en lo que había construido. Me preparé un café, me vestí, salí y di un paseo. Sin teléfono, sin portátil. Solo silencio. Cuando volví, 3 ofertas esperaban en mi pantalla. Una era una oferta de compra. Otra era un puesto de director de tecnología. La tercera solo decía, ponle tú el precio. No abrí ninguna de ellas. Había terminado. Sobre mi escritorio ahora cuelga el sobre, aplanado, enmarcado, sellado, con la marca de tiempo visible. Justo debajo, impreso con marcador negro, la próxima vez, no silencies a la persona que tiene las llaves. ¿Qué habrías hecho tú si tuvieras las llaves? Deja tu respuesta en los comentarios. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte para más historias.